chicos, muy buenos días. Espero y se encuentren muy bien. Hoy estaremos en nuestra clase de historia y veremos el tema la Segunda Guerra Mundial, aunque enfocada más a lo que pasaba en nuestro país, México. Bueno, a mediados del siglo XX surge la Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945 es cuando se desata esta guerra tan mencionada y tan conocida. Países aliados y los países del eje fueron los que intervinieron en esta guerra. México no había participado en la guerra, ya que países como Alemania, Inglaterra, Francia e incluso el mismo Estados Unidos no estaba produciendo industria, ya que se encontraban preocupados por producir armas. México estaba aprovechando esta economía y producía la industria, exportándole a estos países. Recuerdan que en un tema llamado el impulso a la economía les mencioné sobre lo que era el milagro mexicano, en el cual decía que México tuvo un pequeño impulso a la economía debido a que apoyó en algo a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es aquí. México estaba produciendo materias primas para la industria y las enviaba a estos países. Entonces, Estados Unidos se fijó que México estaba teniendo relación con otros países, los contrincantes de Estados Unidos. ¿Por qué a Estados Unidos le habrá llamado la atención y le habrá preocupado que nosotros apoyáramos a estos países o que tuviéramos relación con ellos? Bueno, pues simple, nosotros somos los vecinos más cercanos de Estados Unidos. En relación con ellos siempre se ha tenido una buena relación, incluso hemos tenido que pues deberles a Estados Unidos, ya saben, lo de la deuda externa, pero aún así Estados Unidos se sentía incómodo con esta relación que tenía México, aunque solamente era por cosas industriales o cosas de comercio. Pero bueno, Estados Unidos, muy inteligente, se pone en contacto con México y con otros países latinoamericanos, los cuales también estaban haciendo lo mismo que México, trabajando la industria o materia prima para la industrialización, y Estados Unidos decide mejorar las relaciones que tenía con nosotros y con los demás países latinoamericanos. Pero México fue muy listo, chicos, ya que debido a esta relación que mejoró, logró reducir hasta en un 90% la deuda externa, obviamente favoreciéndonos a nosotros esta buena relación que Estados Unidos quería con nosotros. México acepta esa relación y deciden bajar la deuda externa hasta un 90%. México al principio se había declarado neutral y no quería apoyar a ninguno, ya que, como sabemos, México no cuenta o no contaba con esas armas suficientes para esta lucha, y México era neutral. Como en casi todos los casos, México era neutral, sino que en una ocasión unos buques petroleros fueron bombardeados por unos submarinos alemanes. Entonces es cuando México decide inclinarse más por Estados Unidos y por sus aliados, en apoyarlos. Ávila Camacho, chicos, apoyó a los aliados, que era Estados Unidos y sus países, debido a este ataque o este enfrentamiento que tuvieron los buques petroleros mexicanos. Entonces, la forma en que apoyó México fue que exportaba principalmente petróleo a Estados Unidos. Esta fue una de las molestias que tuvieron los alemanes, de que México exportaba petróleo a Estados Unidos. Entonces, cuando México decide aliarse con Estados Unidos debido al bombardeo que tuvieron estos buques petroleros, decide apoyar de ciertas formas. Una de estas formas en las que apoyó México, chicos, fue con las materias primas para la industrialización de Estados Unidos. Entonces enviaba las materias primas que servían para la industria de este país. También envió a campesinos para que trabajaran en lo agrícola,
ya que estaba siendo todo esto descuidado debido a la guerra. Otra cosa que es muy conocida es que Estados Unidos mandó a elementos de la Fuerza Aérea, mejor conocidos como el Escuadrón 201. Estos fueron a Japón, a bombardear a Japón para combatirlo, y también a Filipinas en 1945. Sé que una vez en clase platicamos sobre el Escuadrón 201 y que hablamos un poco de la Segunda Guerra Mundial, aunque no era el tema. Pero de estas tres formas, México apoyó a Estados Unidos. Repito, la primera fue enviando materias primas para la industrialización de Estados Unidos. La siguiente, campesinos para que trabajaran en lo agrícola. Y la tercera, elementos de la Fuerza Aérea enviados con el Escuadrón 201, mejor conocido como el Escuadrón 201, para combatir a Japón, a Filipinas y a otros países que eran los contrincantes de Estados Unidos. Bueno, en esta Segunda Guerra Mundial obviamente México no aparece porque no fue presencial su participación, solamente Estados Unidos la sabía, aunque los alemanes sabían que México le exportaba petróleo. Bueno, este tema es sencillo y es corto, y aquí termina la explicación de lo que pasaba en México con la Segunda Guerra Mundial. Hasta luego, chicos. 1, 2, 3, come on!